Bien, entonces con algún retraso otra vez, venimos acumulando retrasos, pero también venimos ganando un poquito de tiempo para que el retraso no sea tan grande. Tenemos ahora una primera mesa en la tarde que yo le comentaba a los compañeros que tal vez sea de más interés para los que investigamos que para el resto, pero yo creo que va a ser de alto interés para todos, que es desafiarnos con lo que es necesario y cómo encarar la investigación de las trayectorias profesionales, que es una de las cosas que el observatorio está empezando a hacer, nuestro observatorio está empezando a hacer. Capaz que cerramos allá, si alguien nos ayuda, la puerta, porque aquel ruidaje es medio infernal. Como siempre, invitamos a los compañeros que les gusta sentarse como nenes malos en el fondo, que se pueden sentar más adelante cuando hay mucho espacio. Bienvenidas. Hoy estaba muy lleno, pero ahora ya no está tan lleno, porque vieron que la siesta o la tarde o no sé qué, el almuerzo o lo que sea, así que encantadísimos de tenerlos más cerca, si tienen ganas de arrimarse por acá, más cerquita. Y yo digo, ¿vio? ¿Para qué? Pero los nenes de Buenos Aires se quedan lejos siempre, ¿vieron? Aquellos son peores, son niños más malos. Bueno. La mesa, como ustedes ya saben, va a abordar desafíos para la investigación de las trayectorias profesionales y para eso tenemos a Pablo Hein, que integra el programa de seguimientos de egresados de la universidad y que acaba de hacer además el primer censo de egresados de la universidad en un seguimiento que comienza con este primer censo. Como Pablo sabe, pero no todos, le pedimos a ese programa que nos incluyera, a la facultad en el primer clúster, iba a quedar para el segundo o el tercero, no sé bien, y se lo agradecemos mucho porque eso ya nos da algunos datos interesantes, aunque puede ser que algunos tengan algún matiz que lo lleva a su segundo rol, que él es docente también de la Facultad de Ciencias Sociales y trabaja en temas vinculados al suicidio. Entonces esperemos que no sea ese el efecto que produzca alguno de los datos que nos va a traer o alguna de las menciones que pueda hacer. Luis Jiménez, que es profesor agregado del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología, ha investigado desde hace un tiempo las trayectorias también profesionales, la inserción profesional de los psicólogos en el Uruguay, es psicólogo además, y además es doctorando en estudios sociales de América Latina en la Universidad Nacional de Córdoba. Y nos acompaña nuestra invitada del exterior, Marta Panaya, que es del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires también, y que es sin duda una referente en los temas en la investigación del mundo del trabajo y especialmente del mundo del trabajo profesional, en las trayectorias de educación y trabajo. Ha estado muchas veces ya en Uruguay, invitada por otros colegas. De hecho, ese fue nuestro nexo inicial. Nos conocimos justamente en el seminario del año pasado, me parece recordar, que suele organizar la Facultad de Veterinaria, pero que en realidad no es solo para la Facultad de Veterinaria, es para toda la universidad y en acuerdo con la Comisión Sectorial de Enseñanza y de varias comisiones, en fin, hay un vínculo largo con la Universidad de la República y mucho le agradecemos que haya corrido de un seminario y de un taller a otro, porque ayer estaba en Buenos Aires en otra actividad y no pudo estar entonces ayer y llegó esta mañana, aunque un poco accidentadamente. Con los tres entonces vamos a iniciar, les pedimos a cada uno que cumplan lo más posible los 15 minutos para que tengamos un tiempo más tranquilo, ojalá, de debates y preguntas hacia el final, robándole un poco al café. Y le damos primero la palabra a Pablo Hein. Sí, lo teníamos así y lo vamos a mantener, no se me ocurre otra idea, salvo que haya. Y te pedimos que hables hacia el micrófono, porque también esto es muy importante para la grabación. Dale. Hola, buenas tardes. Para nosotros es un gusto estar acá, en esta vieja y nueva casa de estudios, que la verdad quedó muy linda, muy linda. Un esfuerzo de toda la universidad, que al fin reconozcamos a aquellas profesiones que vienen desde la comunicación tan relegadas por tanto tiempo en la universidad. Entonces,
muchas gracias por darme la oportunidad de conocer esta casa. En realidad lo que dijo Gabriel está un poco bien. Creo que mi radicación más grande es en el departamento de sociología, y yo ahí trabajé con Graciela Prat hace años en lo que era la sociología de las competencias. Después trabajé algo en sociología de las profesiones, siempre vinculado a metodología más cuantitativa. Y hace 2 años estoy un poco vinculado a la oficina de planeamiento con Alba Porrini, y se comenzó a montar un programa de seguimiento de egresados. Entonces, capaz que los primeros 4 o 5 minutos me tomo algunos atrevimientos para no hablar de la oficina, que es bastante aburrido, que es el programa de seguimiento de la Universidad de la República, porque eso está en la web, lo pueden bajar, lo pueden leer, y algunos resultados ya están. Entonces capaz que me tomo un atrevimiento y hablamos de algunas otras cositas, sobre todo para reflexionar desde una mirada un poco más atrevida, si se me permite, de lo que sería algo así la sociología de las profesiones, y qué nos está implicando estudiar las profesiones desde un punto de vista de una investigación más científica, entre comillas, y cursiva, si eso existe, ¿sí? No tan aplicada. Es decir, de alguna manera reflexionar en aquellas palabras de Bachelard que decía pensar para medir y no medir para pensar, porque a veces lo que nos pasa habitualmente en este tipo de temas es que medimos para después pensar. Creo que el pensar para medir es necesario y es recurrente en este tema de observatorios de profesionales. En este sentido, capaz que tengo que pasarle el PPT. Lo paso. Y algunas cuestiones muy generales, que tal vez esas cuestiones generales ustedes las sepan. Creo que es... Sí, ese. Ahí va. Bueno, podés pasar. Capaz que las 4 o 5 primeras transparencias vienen más de carácter personal que de la oficina o el programa de seguimiento de egresados. ¿Sí? ¿Podés pasar? Porque yo no me puedo mover de acá porque la cámara... ¿No? No puedo pasarme yo las PPT. Un poco para atrás a la primera. Bien. Está bien. Simplemente algunos puntos muy generales y rápido, porque vamos a respetar esto de 15 minutos. Algunas cuestiones que hay que pensar o comenzar a pensar en estos seguimientos de egresados, en mi modesta opinión. Lo primero son temas muy generales que están allá arriba, marcados nomás, que es formación, credenciales, estructura, mercado, capital humano y las cuestiones demográficas, ¿verdad? Estos son elementos que se meten o que hacen al seguimiento de egresados, al observatorio de egresados, a la planificación de la inserción de los profesionales y sobre todo a la planificación de la currícula de los profesionales. Los cambios recientes, y no tanto, como le puse ahí, son algunos que enumeré, que ustedes ya lo saben. El esquema de las organizaciones sociales es un cambio fundamental en los últimos 20, 25 años que repercute, ¿sí?, en las profesiones y en los profesionales que integran la sociedad. El cambio en la producción y en la economía, la empleabilidad, la competencia de los profesionales que se deriva tal vez de los sistemas de producción y de economía, la inserción o los procesos de inserción. Esto me quiero detener un minuto acá, porque no es lo mismo, ¿sí?, los procesos de inserción de aquellas profesiones que tienen cierta consolidación en el mercado. Y cuando hablo de consolidación en el mercado, no necesariamente estoy haciendo referencia al trabajo que ocupan en el mercado. Consolidación en el mercado también es la consolidación que le dan las otras profesiones a esa profesión en un sistema jurídico de profesionales. Es decir, cómo se ve el abogado en el ejercicio de su profesión, en la consolidación de su mercado, y cómo los sociólogos, y hablo de los sociólogos, vemos al abogado y lo instauramos en ese sistema más general, ¿sí?, de jurisdicciones de profesión, dicen los que saben, los teóricos de esta materia. Entonces eso me parece que es importante, sobre todo para las nuevas profesiones. Cuando digo nuevas profesiones, también me estoy refiriendo a la sociología, a la ciencia política, a la comunicación, capaz que a la psicología y no tanto, ¿sí? Pero hay un conjunto de profesiones en el Uruguay que en algunos aspectos no llegan a consolidarse como profesiones, sí tienen una formación, pero no se consolidan como profesión. Eso es otra cosa que hay que observar también, que hacen que cada una tenga sus procesos de inserción propios.
este mecanismo de procesos propios de inserción hacen a la particularidad de la observación de cada profesión. Con esto quiero decir que no es lo mismo observar la inserción y el ejercicio profesional de un sociólogo que de un agrónomo o un veterinario. ¿Se entiende? Esto de alguna manera hace y fue tema de la cocina de adentro de lo que voy a presentar a lo último, que es el seguimiento de egresados de la universidad. La pérdida de fronteras entre lo que es el trabajo y el tiempo libre, entre la educación y la capacitación, también es algo que de alguna manera impacta en esto. La relación entre el profesional y el cliente, ¿sí? Esta relación entre profesional y cliente cada vez es más heterogénea, ¿sí? Cada vez es más heterogénea, y esto ya lo plantean de la década de los 90 algunos sociólogos que trabajan el tema de la profesión. La homogeneidad aparente que hay entre las profesiones, incluso entre profesionales, no es tan así, tan esa apariencia que hay de homogeneidad interna. La construcción de monopolios diferenciados también es otra cosa que hay que detenerse en algunos instantes para observar o para pensar. La autonomía y la pericia técnica medida por las competencias, y sobre todo el tema del poder, ¿sí? El tema del poder en este sistema de jurisdicciones más amplias. Entonces estos son, de alguna manera, algunos ítems o algunas reflexiones muy por arribita, un punteo de temas que hay que tener presente a la hora de observar lo que es una profesión. Entonces, de alguna manera esto nos deriva que hay dos modos diferentes de comprender la función de la formación universitaria y la formación del profesional. La lógica elitista de distinción, que es la clásica, es aquella que se relaciona con la posesión de unos títulos profesionales o universitarios, ¿sí? Que tiene ciertos privilegios laborales en el mercado general. Esta lógica, de alguna manera, lo señalan los teóricos que trabajan en este tema, que es la decepción que se debe, una distinción automática y privilegiada, ha dejado de funcionar, esta cuestión elitista, sobre todo en algunas profesiones, en algunas no se ha llegado a consolidar. Y después una lógica más alternativa que está enfocada al conocimiento y a la capacitación que provee la universidad. Es decir, más como alternativa al mercado de trabajo. Yo no busco el reconocimiento elitista de aquella distinción primaria, sino que busco una capacitación, una alternativa para diferenciarme, ¿sí? En la oferta, ¿sí? En el mercado de trabajo. Entonces, de alguna manera, estas dos lógicas también operan por atrás. Entonces, esto nos lleva a la tercera transparencia bastante rápido, que es el concepto de inserción o consolidación profesional. Y para ver el proceso de inserción o consolidación profesional, algunos autores señalan que esto es un proceso, y este proceso es parte, ¿sí? Compartido por el mercado, y que cada profesión tiene su propio proceso, es de un carácter discontinuo y no lineal, ¿sí? Este proceso de inserción no es una inserción lineal, es discontinuo, puede ser escalonado, tiene avances y retrocesos, ¿sí? Tiene ciertas contradicciones y tiene ciertos riesgos, es decir, suponer la inserción profesional como una cuestión lineal, como una cuestión en cadena, como que todos seguimos el mismo proceso, hoy en día es diferencial, constituido por eventos y por diferentes acontecimientos de diversa naturaleza. Esto también me parece importante. La construcción de eventos personales o de pequeños grupos de egresados para el camino de inserción profesional. Cuando estoy hablando de eventos, estoy hablando de observar esos eventos, interpretar esos eventos, comprender esos eventos a través de cierta metodología más cualitativa que cuantitativa. Están sujetos a variables de índole política, cultural, social, asociados a términos de autonomía, reconocimiento, visualización, monopolización del campo de acción, identificación con la profesión y dando cuenta de sucesos internos a las profesiones, ¿sí? Jornadas, cursos, etcétera, etcétera. Rápidamente, para cumplir con los tiempos, voy a pasar a estas cuestiones al programa. Me quedan 5 minutos. Voy a pasar al programa de seguimiento de egresados, que esto sí, en los últimos 5 minutos les quería contar qué está haciendo la Universidad de la República en torno al seguimiento de egresados. Una cuestión que estuvo en la cocina, que no está planteada acá, que es interesante mencionar, es cómo la propia Universidad de la República observa al seguimiento de sus egresados. Y esto va en carácter personal y no puede salir de estas 4 paredes.
En el año 2014, a fines del año 2014, hubo dos propuestas bien diferenciadas. Una que era netamente cuantitativa, es decir, de ponerle a todos los egresados de la universidad un chi cuadrado, un B de Kramer o un coeficiente de correlación R de Pearson. Eso suponía cierta homogeneidad en la inserción profesional. Eso suponía muchas cosas de las que vimos a vuelo de pájaro. Había otra propuesta que contemplaba cierto grupo de facultades, que no voy a decir cuál, que le íbamos a aplicar un chi cuadrado y una correlación, ¿sí? Y un R de Pearson, y otras facultades que eran más nuevas en el mercado profesional, que de alguna manera las historias de eventos personales o semicolectivos o de pequeños grupos nos decían bastante más. Y nos decían en términos de palabras, no en términos de chi cuadrados o correlación. Esta segunda propuesta, por diferentes motivos políticos, culturales, propios de ideologías, propios de la cuantificación de la realidad, quedó de lado. Y la universidad optó, en alguna medida, por tener un programa con un fuerte componente cuantitativo, casi exclusivamente cuantitativo. Entonces, en ese sentido también es importante tener presente que se ganan ciertas cosas y se pierden otras. Se ganan homogeneidad. La homogeneidad que se gana es en algunos tópicos. Es decir, vuelvo a poner la sociología si nadie se ofende. Marcar los tópicos similares entre la sociología, la agronomía, la veterinaria, la medicina en nuestro país es muy difícil. Cuando digo sociología también digo música, también digo historia, también digo filosofía. ¿Se entiende? Entonces, se ganó en la comparabilidad de algunos pequeños tópicos de estos egresados y se perdió en la riqueza de cómo estos egresados constituyen su propio mercado, cómo van conjugando ese telar dentro de la sociedad. Porque sostengo que hay muchos egresados recientes, de licenciaturas recientes en la universidad, que lo cuantitativo no arroja de alguna manera certezas, sí, sigue arrojando sombras y no luces. Entonces, el propósito del programa de seguimiento de egresados, como dice ahí, sí es esa, es doble. Por un lado, generar datos sobre los egresados y su trayectoria en la planificación y evaluación sistemática de las diferentes carreras, contribuir al desarrollo y consolidación de un programa de seguimiento de egresados con metodologías específicas, objetivos comunes y productos concretos. Los objetivos generales son la caracterización de las trayectorias del desempeño laboral y profesional, estudiar las opiniones y actitudes de los egresados universitarios en relación a la formación de grado y eventualmente de posgrado, y evaluar los saberes adquiridos durante su formación de grado con relación al mercado laboral. Los objetivos específicos son 3: caracterizar el desempeño académico de las trayectorias, estudiar y explorar el desempeño laboral, proporcionar a los órganos de gestores de la universidad una panorámica laboral y la opinión de sus egresados, etcétera, etcétera. Esto lo paso rápido porque ustedes lo tienen ahí en la web que ahora les voy a poner. Lo más interesante, si tiene interesante plantear algo de esto, es el esquema que se dio para evaluar a los 6.000, 6.500 egresados por año que tiene la Universidad de la República. Más o menos es eso, en todas las carreras de grado. Lo que nosotros pensamos es un diseño, me quedan 2 minutos, un diseño longitudinal, ¿sí? No inventamos nada nuevo. Lo que hicimos fue un diseño longitudinal, donde ahí está expresado un esquema general de la generación de egresados 2012. Es decir, a la generación de egresados 2012 del clúster A, nosotros hicimos 3 clústeres. Como en principio pensamos que era medio imposible seguir a todos los egresados de una generación, dijimos, vamos a recortar en 3 clústeres. Armamos un clúster A que es un conjunto de facultades, ¿sí? Y tomamos a todos los egresados de esas facultades, de la generación 2012 de egreso. ¿Se entiende? ¿Por ahora? Y le aplicamos lo que nosotros llamamos, está acá, la fase 1 o línea 0. Es decir, ahí tomamos los datos provenientes de la ficha de ingreso, ¿sí? De la ficha de ingreso a la universidad. Cada estudiante que ingresa a la universidad o a las facultades llena una ficha de ingreso donde pone el nivel educativo de los padres, dónde vive, con quién vive, los ingresos del padre, de la madre, de dónde provienen sus estudios secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos la ficha de escolaridad, son los estudios que tiene ese estudiante, sus eventos,
en las diferentes carreras. Y después tenemos una ficha de egreso. Cada estudiante que se recibe en la Universidad de la República pasa por planeamiento, por la División de Estadística, y vuelve a llenar una ficha de egreso. Ahí pone con quién vive, con quién almuerza, con quién cena, cuánto gana papá, cuánto gana mamá, si tiene gato, si tiene perro, y se le da el título universitario. Esas 3 fichas componen lo que nosotros llamamos la línea 0, es decir, la línea de base del estudiante. Cuando entra y cuando egresa, en qué situación está cuando egresa. Y ahí tratamos de ver diferentes tipologías de egreso, los estudios y el empleo, el nivel educativo del hogar, los datos sociodemográficos base y la valoración de la formación recibida. Porque en la ficha de egreso incluimos algunas preguntas de opinión, 4 o 5, más no. ¿Está claro? Sobre sus estudios universitarios. Después a estas personas que egresaron en el 2012, los seguimos en la medición Censal 1, que lo hicimos el año pasado, en el año 2015, como dice, 2016, perdón, estamos en el 17. En el año 2016, el año pasado, hicimos al clúster a este conjunto de facultades, un censo vía web. Un censo vía web que ahí hicimos un sistema informático, una aplicación web que la hizo el CESIU. Tuvimos sus idas y sus venidas con esta cuestión. Al final caminó bastante bien. Se le enviaba a cada egresado, porque teníamos el mail de la ficha de egreso, se le enviaba un link para que entrara derecho a la página a llenar, con una carta de Marcarián explicando a qué iba eso. Y el año pasado, en este clúster A, que son ese conjunto de facultades, tuvimos el 79% de respuesta. La tasa de respuesta fue de 79%. Extremadamente alta, porque internacionalmente se dice que por web ronda entre el 30-40% la tasa de respuesta. Nosotros tuvimos esa vez el 79%. Y a este 79% vamos a cerrar el ciclo. Esto es otra cosa que nos cuesta mucho, incluso dentro de la oficina, que entiendan. Vamos a cerrar el ciclo, ¿sí?, a los 7 años de egresados. En el 2019 vamos a agarrar a este conjunto de facultades que los censamos el año pasado y vamos a cerrar el ciclo, que llamamos nosotros. Es decir, nosotros seguimos pensando que la inserción es una trayectoria que se compone de 3 eventos: al momento del egreso, a los 4 años del egreso y a los 7 años del egreso. Tal vez para algunas profesiones 7 años la consolidación ya está, o la cuasi consolidación. Tal vez para otras no. Estas son las cuestiones hoy yo que decía de que se pierden y se ganan. Vamos a comparar los sociólogos contra los licenciados en Ciencias de la Comunicación. Pero capaz que los 7 años para un licenciado de la Comunicación, la consolidación es muy poco. Y para un sociólogo es suficiente. Y para un cientista político ya es demasiado. Estoy poniendo ejemplos fictos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esto es lo que estamos haciendo en el programa de seguimiento de egresados de la universidad. Este año estamos con el clúster B, que son otro conjunto de facultades haciendo la medición Censal 1. Le estamos mandando el mismo formulario que le mandamos el año pasado a estas facultades. A ver, este es el clúster A, ¿sí? Esto fue con los que empezamos, con estas facultades. Ahora el clúster B son otras facultades. Acá lo que decía Gabriel, Facultad de Comunicación estaba en el clúster B, le tocaba este año. Gabriel nos pidió si la podíamos incluir y lo incluimos en el clúster A. Lo que tiene que tener presente Gabriel y lo que tiene que tener presente los decanos y lo que tiene que tener presente la universidad es que es una trayectoria. Entonces, la medición del año pasado es una medición que está inserta en un proceso, en un razonamiento de medición de trayectoria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y hay algunas cosas que se empezaron a medir en la fase A, que se midieron el año pasado y que se van a dejar de medir en el 2019. Eso es lo importante a tener presente. Entonces, mirar solo los datos de Ciencia de la Comunicación del año pasado, pues bien, se pueden mirar, la tasa de respuesta de los egresados de Ciencia de la Comunicación fue bastante alta, ¿sí? De alguna manera se puede estudiar los márgenes de error y la representatividad ahí sin ningún problema, pero en el sentido de que, de alguna manera, esos datos están preguntados con cierta lógica de movilidad, ¿sí?, de inserción o no inserción en el mercado de empleo. ¿Está claro? La cuestión, esta es un poco la lógica general. La reflexión dos reflexiones nos están quedando generales y yo termino. La primera es que
Estamos asustados de la tasa de respuesta que estamos teniendo. El año pasado ese 80% no lo esperábamos, fue muy buena. Eso habla bien de los egresados en principio. Este año la tasa de respuesta ahora a mes y 10 días con otras facultades, y ahí tenemos a los odontólogos y a los médicos en el clúster B, que se están demorando en contestar, vamos en un 45%. Eso está muy matizado. Los colegas de ciencias sociales ya van en un 80% respondiendo. Son generación 2013 de egresados de algunas facultades. Y la segunda cuestión que nos estamos planteando en la interna, en la cocina, es que ya no vamos a hay una idea de no generar 3 clústeres, porque hay facultades que todavía no la tocamos, que va a ser el año que viene, sino que la idea es dimensionar y hacer 2 clústeres. ¿Se entiende? ¿Sí? Trabajar con un conjunto de facultades, medirla, esperar 4 años y medirla, y arrancar al otro año con otro conjunto, no hacer en 3 los egresados. Porque vimos que el sistema informático, la mandada de mails, la reinsistencia telefónica no es tan complicado como en principio pensamos. ¿Está claro? Bueno, eso era un poco lo que quería contarle en estos 19 minutos que me llevó. Muchas gracias, Pablo. Bien, le vamos a dar ahora la palabra a Luis Jiménez. La subcita. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación. También es un gusto para mí estar aquí en este local nuevo. Como hoy comentábamos, Ciencia de la Comunicación pasó de tal vez el peor lugar en cuanto a infraestructura física de la universidad a seguramente el mejor, ¿no? Yo conocí ese lugar porque Psicología estuvo antes que ustedes, se lo cedimos gentilmente, a ustedes no les gustó, pero bueno, se lo cedimos con todo el amor, aquel viejo local del buceo, y la verdad que es una alegría que la Universidad de la República tenga locales como estos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, y simplemente una acotación. Si Gabriel decía que Pablo se dedicaba al tema de suicidio y ese era un posible desenlace después de estos estudios, me viene ganas de contarle que yo me dedico a temas de drogas para ofrecerles otro desenlace posible, ya que podemos ofrecer un menú de opciones, vale mencionarlo. La otra cosa para aclarar, como ven ahí, yo soy psicólogo, y esto también plantea algunas limitaciones respecto a cómo puedo abordar y aportarles a esta temática, porque mi trabajo no ha sido desde la sociología de las profesiones, no es mi área, no manejo el campo, tampoco la metodología desde la cual se puede trabajar en eso, y hay un interés particular en esta mesa en poder discutir algunas cuestiones metodológicas, por lo cual más de una vez pensé, digo, bueno, ¿cuál va a ser lo que yo les pueda aportar en esto? Tal vez el sentido que tiene es de que tanto comunicación como psicología somos profesiones que todavía han sido, hasta donde yo sé, muy poco estudiadas como profesiones, por lo menos en nuestro país. Y es un campo que exige todo un esfuerzo poder iniciar a estudiarlo, pero también, como voy a tratar de explicarles, me parece imprescindible poder hacerlo. Bueno, entonces la idea básicamente va a ser organizar la presentación en torno a estas preguntas de por qué, para qué, cómo y con qué resultados. Investigar en esto. Y tomé las 3 preguntas que Gabriel nos había enviado a los panelistas para que tratáramos de enfocarnos en esto, ¿no? Que era cómo investigar las trayectorias profesionales de los egresados universitarios, qué perspectivas teóricas y metodológicas han resultado más fértiles para su trabajo, para nuestro trabajo, y nos pedían algunos resultados y algunas sugerencias, para lo cual he pedido ayuda ya que nos piden consejos, en vez de traer al viejo Vizcacha, se me ocurrió traer al perro Mendieta, que nos va a acompañar en algún consejo, alguna sugerencia en la medida que vamos presentando, que ustedes sabrán si realmente les aporta o no. Digamos que en primer lugar, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué investigar las inserciones profesionales de los psicólogos? Es la pregunta que yo particularmente me hice en un tema que en realidad
hay muy poco estudiado en el caso de Uruguay, ¿no? En los últimos años, en psicología y en el resto de la universidad, había un cuestionamiento bastante grande hacia el sesgo profesionalizante de la formación de grado, apuntando a la necesaria desarrollo de las funciones de investigación y de producción de conocimiento, cuestión que es saludable, pero que también se da la paradoja que si bien se puede coincidir en un sesgo profesionalizante en la carrera, por otro lado, la profesión, la psicología en tanto profesión, no ha sido objeto de mayor problematización. Y esto se refleja en múltiples aspectos. Uno bien básico, que fue la primera dificultad que yo me enfrenté, es la debilidad de los registros más básicos, ¿no? Y la carencia de sistematización en esos registros, ¿no? Simplemente conseguir el dato de cuántos psicólogos han egresado de la Universidad de la República a lo largo del tiempo es una tarea casi imposible, tener con exactitud ese dato. Es decir, hay datos más recientes, hay registros más recientes, pero los registros que van anteriores a creo que es la década del 90, están en cuadernos a mano, ¿no? Y esta falta de interés o de preocupación por el ejercicio profesional tiene una primera consecuencia, que es una pérdida de información muy relevante. Es decir, los egresados tienen, a partir de lo que es su experiencia y sus distintas peripecias de estos procesos complicados de inserción profesional, un conjunto de información que debería ser muy valorado por las universidades para poder retroalimentar justamente sus propuestas. ¿Qué mejores que los egresados para decirnos qué grado de pertinencia, adecuación, actualización tiene las formaciones que estamos dando, que a partir de su propia práctica? Todo eso, en realidad, en la medida que no se lo ha estudiado, no se ha preocupado, se viene perdiendo. Por otro lado, en cuanto a la definición del psicólogo que queremos tener, en nuestro caso de psicólogo, ¿no? Una definición que muchas veces se ha tomado en las sucesivas renovaciones de planes con un criterio bastante autista, ¿no? Es decir, somos los propios psicólogos los que decimos, o el propio demos universitario, el que dice qué psicólogo querría tener, y esto no se da en el marco de un proceso de diálogo con lo social. ¿Cuál es el psicólogo, en nuestro caso, que la sociedad hoy está demandando, está necesitando? Con esto no estamos adhiriendo a una postura de que la formación deba ajustarse a la necesidad de mercado. Por eso preferimos hablar de un diálogo con lo social, donde las realidades del mercado son una, pero en realidad este tema es mucho más amplio. Y esto además, esta problemática la vemos en un contexto particular de nuestra carrera, de un aumento permanente y aluvional cada vez mayor de ingresos y egresos. Yo todavía soy de la generación que, por ejemplo, cuando militábamos en la FEU, psicología era un centro chico, ¿no? Hace mucho que dejó de ser un centro chico, por ejemplo, y hoy tiene más ingresos que Facultad de Medicina, algunos años ya superado a los médicos en egreso, y seguramente en breve va a haber más egresados por año de psicología que de medicina, que siempre ha sido la carrera con más egresos. Entonces, tenemos, por un lado, entonces, en los por qué, también otro aspecto que es el contexto del campo de la salud. Porque me olvidé decirlo, la presentación en realidad, mi trabajo de investigación es sobre la inserción de los psicólogos en el campo de la salud. Porque en realidad yo me posiciono en este tema, en realidad en el campo que es el mío, que es el de la psicología de la salud. Entonces el foco principal va a estar siempre puesto en la inserción en el campo de la salud. Y en este aspecto, el campo de la salud en Uruguay ha tenido cambios muy importantes a partir de la creación del SNIS, el Sistema Nacional Integrado de Salud, y en particular en el caso de la salud mental y la psicología, la inclusión dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud de lo que se llaman las prestaciones en salud mental, las prestaciones psicológicas, que eso hace que por primera vez en el sistema de salud formal se incorporen como parte de las prestaciones obligatorias que tienen que hacer los distintos integrantes del sistema, la atención psicológica, ¿sí?
Y hay un nuevo marco, aparte que todavía no está aprobada la nueva ley de salud mental, pero que también se inscribe en este proceso de cambio de la realidad del sector salud. Entonces hay un aumento significativo, muy significativo, de la inserción de los psicólogos en la salud. Hay nuevas orientaciones acerca de cómo deberían trabajar los psicólogos en el campo de la salud, los principios plasmados en la estrategia de atención primaria en salud, la idea de interdisciplina, intersectorialidad, participación, es decir, hay una serie de aspectos, de principios claves al SNIS que interpelan la práctica de los psicólogos. Y por lo tanto justifican una pregunta como la que está planteada ahí. ¿Qué características tiene el ejercicio profesional de los psicólogos en la salud? ¿Sí? ¿Para qué? Acá básicamente entonces nos planteamos 3 objetivos, que son el de contribuir a conocer las características de la inserción profesional, describir los rasgos centrales de su desempeño, siempre en relación a las propuestas de cambio de modelo de atención, y relevar las percepciones y opiniones en relación a la formación recibida, así como los requerimientos de capacitación, pensando que es muy posible que las formaciones que recibieron no se ajustaran a las nuevas orientaciones del sistema integrado de salud. Nuestra idea es que investigando esto íbamos a generar información que tenía una dimensión gremial, porque obviamente esto implicaba conocer la realidad laboral de los psicólogos en el sistema, con las reivindicaciones o la discusión de las condiciones de trabajo que ello podía implicar, una discusión disciplinar, porque hace también a los modos de ejercicio de la profesión en el campo de la salud, y una dimensión curricular, porque tiene que ver con esta retroalimentación de la formación recibida y la formación evaluada por parte de los egresados. ¿Cómo entonces? Y acá tuvimos que hacer una primera aproximación cuantitativa a la realidad de la psicología como profesión en el Uruguay. No porque fuera nuestro perfil de trabajo, el de las investigaciones cuantitativas, pero teníamos que dimensionar mínimamente cuál era la realidad de la psicología en el Uruguay. Y al momento que arrancamos con esto, no teníamos datos. Luego vamos a ver que aparecieron algunos estudios que nos aportaron en parte a conocer este panorama. Por otro lado, apostamos a varios proyectos que articularan investigación con enseñanza. O sea, proyectos que implicaban la integración de estudiantes y la participación en el proyecto en el marco de lo curricular. Una fue las que están planteadas ahí en cada año. El primer año, en el 2014 y el 2015, hicimos una investigación sobre el trabajo de los psicólogos en el Hospital de Clínicas. Arrancamos por tratar de estudiar cómo trabajaban los psicólogos en nuestra casa de la universidad. Después, en el siguiente año, lo hicimos sobre los prestadores privados en salud integrados al SNIS. Y un tercer año nos volcamos hacia los psicólogos que trabajan en un prestador público, el principal prestador público del país, en este caso en el primer nivel de atención de salud de Canelones. Y hay otra investigación que en realidad no tiene el foco en la inserción laboral, es sobre entrevista psicológica en los servicios de salud, pero se toca con las otras porque de hecho también termina evaluando, por ejemplo, en relación al uso de la entrevista, la formación de los psicólogos, su modo de inserción en los equipos de salud. Entonces también de esta investigación termina haciendo sinergia con las otras para tener un panorama más complejo. Decíamos entonces, lo cuantitativo respondía un poco a esta necesidad de tener datos básicos de referencia, ¿no? Teníamos algunos datos, recogimos algunos datos generales, que ahora vamos a decir cómo, y algunos más específicos en el caso de la salud. ¿Sí? Y para ello lo que hicimos fue sistematizar fuentes diversas. Como decía, la información estaba muy dispersa, entonces en principio tuvimos que recurrir a las fuentes de los más variadas. BDLIAS, Caja de Profesionales, Fondo de Solidaridad, Anuarios del MEC, Observatorio de Recursos Humanos del Sistema del Ministerio de Salud. ¿Sí? Luego vino el censo de psicólogos. En el 2014, la Facultad de Psicología, en acuerdo con el Ministerio, hace un censo de psicólogos, que es el primer censo que logra realmente una cobertura importante. Hubo intentos anteriores, pero con muy, muy baja respuesta. Este sí logra una respuesta amplia.
De todas formas, el censo comete un error difícil de explicar, de entender, en el caso de la inserción profesional, que es pregunta por la inserción profesional, pero omite preguntar si la inserción profesional era efectivamente en calidad de psicólogo. Por lo cual, después todos los datos que tenían que ver con ingresos, con cargos y una cantidad de cosas estaban viciados por ese problema que en psicología es muy frecuente, que la gente, por ejemplo, sean enfermeros que estudian después psicología, o maestros, o profesores, o gerentes, yo que sé, de bancos, que trabajaron en el banco y bueno, hicieron su carrera como administrativos y aparte estudian psicología. Y esto, yendo a los microdatos del censo, uno observaba que algunos inclusive se ocupaban de decirlo en las observaciones, con mayúsculas y casi gritando, ¿no? No trabajo como psicólogo, no encuentro lugar como psicólogo, pero eso en realidad es un error que al no medirlo no hay forma de saber cuántos están en esa condición o no. De todas formas ya nos aportó un dato que aporta otra cantidad de datos que antes no teníamos. Y lo último que teníamos son las bases de recursos humanos del Ministerio de Salud Pública, que es una base muy interesante porque está actualizada 2 veces al año, que ahí sí informa sobre todos los psicólogos que trabajan en algún prestador de salud. Y ahí tiene algunos datos que empezamos a sistematizar con permanencia, ¿no? De acá se desprende primera sugerencia del perro Mendieta, que es utilizar la información ya existente, ¿no? Que parece bastante obvio, porque cuando uno habla del estado del arte y poder indagar, pero en Uruguay a veces nos es difícil, a pesar de lo chiquito y lo que supuestamente todos nos conocemos, por saber a veces información de lo que se está haciendo en otra dependencia y de la cual de repente o no se publicó en un espacio que nosotros consultemos o por alguna razón no nos enteramos, y hay información en algunos casos que nos puede resultar muy útil. Estas bases de recursos humanos del Ministerio de Salud Pública prácticamente no he visto que hayan sido utilizadas por nadie más, y están accesibles. La base misma con el microdato es accesible públicamente, ¿no? Bueno, ¿cómo? Desde lo cualitativo, nuestro interés fue conocer la perspectiva de los profesionales y de otros profesionales. Esto en realidad inicialmente no lo habíamos tenido como tema, y a partir de algunas necesidades concretas, sobre todo en el caso del Hospital de Clínicas y en el caso del primer nivel de atención, también entrevistamos a profesionales que trabajan con psicólogos. Y fue realmente muy interesante saber cuál era la opinión que planteaban los otros acerca de el tipo de trabajo y la necesidad del trabajo de los psicólogos. Por otro lado, también entrevistamos a psicólogos en los distintos espacios con estas 4 dimensiones que aparecen allá. Nueva sugerencia del amigo Mendieta, integrar la perspectiva de otros actores, ¿no? La inserción profesional, creo que el propio profesional puede dar cuenta en parte de ese proceso, pero hay que pensarla también con ese criterio, si se quiere, más ecológico, de que se integra en espacios donde interactúa con otros y la visión de los otros también aporta mucha riqueza acerca de esto. Estoy ahí mal con el tiempo, pero bueno, trataremos de terminarlo. Entonces, bueno, en cuanto a las perspectivas teóricas y metodológicas, hay una primera dificultad que tiene que ver también con mi propia formación o no formación en el campo de la sociología de las profesiones, pero también es cierto que es un campo en construcción. En el programa que coordina Pablo aparece explícitamente esta cuestión de la dificultad para encontrar un marco teórico robusto, consensuado acerca de esto, como muchas veces se lo presenta como un campo en construcción. Nuestra opción desde lo cualitativo fue aproximarnos a lo que podríamos decir la teoría fundamentada, trabajar desde ahí, porque no era la idea probar hipótesis previas, sino tratar de construir las hipótesis teóricas, las categorías, a partir de que los datos nos iban dando. En parte también porque está muy poco estudiado como para saber, y también por las características del objeto en sí de conocimiento, que parecía como más rico si lo trabajábamos de esa manera. Tenemos sí un marco conceptual específico para pensar lo que vamos relevando, que tiene más que ver con el campo de la psicología, es decir, la psicología de la salud, la psicología sanitaria, la salud colectiva, son marcos que se retroalimentan
y desde los cuales trabajamos. Sugerencia entonces de Mendieta, conformar equipos interdisciplinarios. Acá creo que es muy difícil pensar estos procesos de inserción sin contar obviamente con gente de sociología, con gente de las ciencias sociales para pensar esto, pero creo que también para la gente de las ciencias sociales estudiar un campo que no es el suyo, el profesional, sin tener la posibilidad de dialogar con los profesionales de ese campo, también limita su capacidad de comprensión y de análisis fino de lo que está pasando. Bueno, ya estoy llegando al final, son algunos de los resultados, capaz que no es la parte que a ustedes, en función de lo que tenían como prioridades para esta mesa, más les puede interesar, pero es la parte que a nosotros sí más nos interesa, que es cómo impacta esto, ¿no? ¿Qué pasa con la psicología en el sector salud, fundamentalmente, ¿no? Observamos que hay una valoración de la psicología, aunque también esa valoración es paradojal, porque también va acompañada de muchas veces un gran desconocimiento acerca de lo que puede ser el trabajo del psicólogo, por parte de los otros profesionales. La heterogeneidad es la regla, el tipo de inserción laboral en el sector salud tiene todo tipo de situaciones, de las más variadas. Hay una cuestión que se repite mucho, que es el ingreso al trabajo a partir de la activación de redes personales. Incluso en aquellos lugares donde se ingresa por concurso, el concurso es precedido de un periodo más o menos largo de vinculación personal, trabajos honorarios o distintos tipos de cuestiones que después se termina traduciendo en una inserción efectiva en el trabajo, ¿no? Hay toda una cuestión en relación a las autonomías profesionales en el campo de la salud, fundamentalmente vinculado con la medicina. Hay una evaluación crítica de la formación de grado. Las palabras más frecuentes son, es una base, es la estructura, pero no alcanza, no es suficiente, no te instrumenta, está lejos de lo que después uno necesita, y la formación pasa fundamentalmente, la formación específica, para la mayoría de los entrevistados, pasa por la experiencia. Hay nuevas demandas que interpelan el ejercicio de la psicología, muchas veces vinculada a distintas problemáticas sociales. Hay un insuficiente conocimiento de las orientaciones del cambio de modelo de atención y de alineamiento. Eso es un dato fuerte para nosotros. Y hay un dato muy interesante para tener en cuenta, tal vez también como sugerencia, recoger las vivencias de los profesionales en relación a su trabajo. Es decir, cómo significan su trabajo, su ejercicio profesional en relación a su proyecto de vida, a su satisfacción personal, ¿no? Es muy interesante lo que surge ahí. Y ya estamos en las últimas. Esta es la última, creo, que se confirma, bueno, cosas que podemos decir con estos resultados, por un lado, se confirma la relevancia de estudiar qué pueden aportar los graduados, los datos son muy ricos en este sentido. En el campo gremial también hay muchísimo para avanzar, en la medida que uno va recogiendo y sistematizando datos, salta a la vista que hay una serie de situaciones que no han sido planteadas aún gremialmente y que deberían serlo. Las planteos de los profesionales realmente nos interpelan en nuestros procesos de formación, en nuestros planes de estudio, en lo curricular. El cambio de modelo de salud va a exigir repensar las prácticas, la formación, el reperfilamiento en cuanto a las competencias, actitudes de los psicólogos. Realmente hay que seguir investigando para esto. Así que lo último que obviamente Mendieta podría decir está ahí dicho. Gracias. Sí, hay forma, hay que hacerlo con tiempo. Bueno. No, hay que hacer un PDF. No, pero Yo voy a hablar para
Por acá, ¿no? Bueno, antes que nada, sí, se superponen porque está hecho en PowerPoint, según me explicaron, y este es otro sistema. Con lo cual, bueno, lo quería arreglar antes de empezar, pero no se puede. Bueno, antes que nada quiero agradecer muchísimo la invitación de la carrera de comunicación, de Gabriel específicamente, y tanto a mí como a Cecilia. Aunque en realidad esta casa, por decir la Universidad de la República, ya es casi mi segunda casa, porque vengo todos los años. Así que gracias por la invitación otra vez. Bueno, lo que yo voy a contarles es en realidad un pedacito muy chiquitito de toda una larga investigación que venimos haciendo desde el año 1999 en realidad, sobre la sociología de las profesiones. ¿Y por qué hablo específicamente de sociología de las profesiones? Porque en realidad ustedes saben que la sociología de las profesiones es una disciplina puesta en cuestión. Es una disciplina que hoy en día se considera limitada a ciertos países y que en nuestros países no se da como tal, sino que se da como sociología de los grupos profesionales. Y estos grupos profesionales son grupos variados, fragmentados, superpuestos, conflictivos y que participan muchas veces de un mismo campo, viniendo de formaciones diferentes. Esto que planteaba hace un ratito para la carrera de psicología nuestro colega, en realidad se da en todas las profesiones. Entonces no podemos hablar de sociología de las profesiones como lo planteaba Estados Unidos, que lo planteaba a partir de un acta legal en la cual se especificaba qué era cada profesión. Nosotros no tenemos eso, y aún en las profesiones más estabilizadas y más tradicionales, en realidad ese límite cerradísimo no existe. Existen todavía algunas profesiones donde con la firma y con la responsabilidad legal sobre la seguridad, uno se asegura un mercado de trabajo más o menos cerrado. Pero aún así, con la existencia de posgrados interdisciplinarios, hasta esto está en cuestión. ¿Por qué? Porque hay disciplinas antiguas que se han quedado con parte de las incumbencias, que en realidad tienen que ejercer disciplinas de hoy. Entonces, ese debate de las incumbencias y esas superposiciones de los campos no están dirimidas. Son situaciones en conflicto, situaciones de demarcación, situaciones a trabajar y a profundizar para ver cómo irlas manejando en la práctica cotidiana y en la práctica del ejercicio profesional. Por eso mismo, ustedes van a ver que yo hablo poco de sociología de las profesiones y más bien de los grupos profesionales. Nosotros, cuando empezamos a trabajar con los graduados, lo hicimos a partir de un proyecto, un convenio con ISET, Universidad de Buenos Aires, que se hizo a pedido de la Universidad de Buenos Aires para ver qué pasaba con ciertas profesiones o ciertos títulos universitarios que empezaban a tener o mucha caída en la matrícula o mucho problema de ejercicio profesional. Y entonces a partir de eso se hizo un convenio muy importante donde se trabajaron 8 profesiones estratégicas que la Universidad de Buenos Aires propuso como temas a profundizar y a debatir. Entre ellas estaba la informática, la comunicación, la gestión, la ingeniería, profesiones muy establecidas, pero con más de 15 años de caída en la matrícula, y otras muy nuevas. Bueno, nosotros ahí tomamos conciencia de 2 hechos que eran fundamentales. Primero, que el comportamiento de los mercados de trabajo profesionales no tenía nada que ver con el funcionamiento de los mercados comunes, los trabajadores comunes, que no tenían título, que tenían un título secundario. Ahí había otro manejo de la inserción profesional. Eso por un lado. Y segundo, que no había estadísticas. No había estadísticas a nivel nacional, las estadísticas que había eran viejas, muchas de ellas no servían, muchas de ellas se registraban un año sí, un año no.
De manera que recomponer un cuadro estadístico, y eso también lo dijo Pablo, recomponer un cuadro estadístico que se ignoró es muy grave. Ahora, ¿esto por qué pasaba? Pasaba porque la institución universitaria consideraba que los graduados ya no le pertenecían. Una vez que se graduaban, chao, afuera. No pertenecen más a la universidad. Entonces, ¿por qué me voy a ocupar de un grupo que ya no pertenece? Y lo mismo pasaba con los abandonadores. Es decir, la gente que empezaba una carrera y no la terminaba. Ese grupo tampoco me pertenece, abandonó la universidad, chao, no me ocupo. ¿Sí? Nosotros recuperamos esos conceptos y lo que planteamos es que tanto los graduados como los abandonadores llevan en su ADN una información clave para que la universidad pueda programar los cambios en su currícula, los cambios en su programación de formación y al mismo tiempo saber cuáles son las dificultades de esos estudiantes y graduados de cada una de esas carreras. ¿Por qué? Porque escuchando a los que hicieron el esfuerzo de terminar y después de trabajar en su carrera, es como íbamos a encontrar las claves para poder ayudar a los que venían atrás. Ahora, era recuperar un proceso que estaba cortado y perdido, con lo cual el esfuerzo era muy importante. La otra cuestión es que los tiempos de formación, los tiempos de producción y los tiempos sociales de la gente no son los mismos. Han tenido variaciones muy importantes a lo largo de la historia y sobre todo en las últimas décadas han sido muy importantes en nuestros países latinoamericanos. Entonces era un desafío construir y medir trayectorias. ¿Por qué? Porque la trayectoria en sí misma conlleva la idea de tiempo. Y el tiempo, en un mundo cuantitativista como el que estábamos acostumbrados a tener, es una constante. Se mide como si no existiera. Entonces, ¿cómo hago yo para medir un proceso en el tiempo si lo que tengo para medirlo son instrumentos que al tiempo me lo dejan constante? ¿Por qué? Porque en general los criterios que predominaban eran los criterios de supervivencia, que son los criterios que se usan en salud. Si este sobrevive, si este sobrevive, si este sobrevive. Entonces, a ver, el graduado era el que sobrevivía a todo, ¿sí? Entonces, esos criterios de sobrevivencia que dejan constante el tiempo, porque lo que importa es si sobrevivió. Ahora, para nosotros el tiempo era una variable clave y quisimos reconstruir metodológicamente y el mecanismo de construcción del dato la cuestión del tiempo. Eso era el desafío más importante. Nosotros para eso utilizamos, en lugar de el dato transversal, es decir, el cuadro de doble entrada típico neoclásico, usamos el cuadro longitudinal, donde vamos siguiendo la trayectoria de los estudiantes, de los abandonadores, de los graduados a lo largo del tiempo, año a año. Y entonces ahí vamos construyendo su trayectoria estudiantil, los problemas que tuvo en esa trayectoria estudiantil, cómo se gradúa, cómo llega a la graduación y después cómo se va insertando en el mercado de trabajo, ¿sí? Es decir, esto nos permitía tener un seguimiento de ese estudiante desde que empezaba la carrera hasta que estaba insertado establemente en el mercado de trabajo. Ahora, no nos quedábamos solamente con el dato cuantitativo de cada año que había pasado. Agregábamos a eso un estudio biográfico, que nos contara su historia, que nos contara su vida. ¿Por qué? Porque con el dato cuantitativo yo tengo la cantidad, tengo cuántas materias dio, cómo le fue, qué hizo, qué sé yo, pero no tengo los por qué. No tengo la estructura de decisiones, no sé por qué hizo lo que hizo. Y para saber por qué abandonan, para saber por qué se gradúan y para saber por qué estudian una determinada carrera, yo necesito saber por qué. Es fundamental que sepa por qué. Esto significó superar muchos encuadres teóricos. ¿Por qué? Porque hasta este momento lo que predominaba
en términos teóricos en los estudios sobre profesionales era la teoría del capital humano, es decir, cuánto va a ganar cuando esté graduado y por tanto entonces de qué me conviene estudiar. ¿Por qué? Porque se hace por el estudio de salarios. O, a ver, es muy frecuente entre los economistas, a ver, tiro la curva de demanda y entonces según cuántos se necesiten, tantos dejo estudiar. Fijo un cupo. ¿Sí? Eso se hace con los médicos todavía ahora. O la cosa mucho más individualista, psicologista, de decir, bueno, a ver, en la interacción entre la formación y el empleo, cómo va oscilando las decisiones de cada uno de los graduados. Nosotros adoptamos las teorías procesuales, es decir, lo que vemos son las temporalidades y analizamos el tiempo desde lo institucional, desde lo social, desde lo individual, desde los cambios de planes de estudios en las carreras, desde los tiempos contemporáneos en términos de ciclos gubernamentales, ciclos dentro de la universidad, cambios dentro de los rectorados, en fin. Vamos tomando todas las estructuras de tiempo. Es muy largo explicarlo acá y no me da el tiempo, pero tomamos ese criterio procesual. Para nosotros la trayectoria es un proceso, es necesario ir probando estas nuevas estructuras estadísticas. Hay que reconocer qué referente empírico tuvo la decisión del chico para salir, para motivarse, para entrar, para dejar y cambiar de carrera, para hacer 2 carreras al mismo tiempo. Eso hay que escucharlo a él. Y además encontrar cuáles son los aportes que ellos mismos pueden hacer. ¿Para qué? Para ver cómo modifico la currícula. Porque ustedes piensen que nosotros estamos formando con programas que se hicieron a principios del siglo pasado para el siglo que viene. Y los puestos de trabajo para los que se pensó esa carrera, o la mayoría de nuestras carreras pensadas para la sustitución de importaciones, hoy en día no existe más. Y lo que hay son todos puestos que se están empezando a diseñar para el futuro. Entonces yo sigo enseñando algo que después no les va a servir. Ahora, ¿cómo hago para ir cambiando? Porque todo no lo puedo cambiar. Hay ciertas bases que tengo que dejar, porque si cambio todo, pero ahí después no sirve nada. No puedo experimentar cambiando todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir viendo qué cosas ir modificando en base a los problemas, a los obstáculos, a los conflictos que tuvieron cada una de esas carreras o cada uno de esos profesionales cuando se fue insertando en el mercado de trabajo. Bueno, estoy achicando así tipo, pero no hay otra. ¿Qué significa usar estudios longitudinales? Usamos cronogramas de tiempo, es decir, para cada año un cronograma y cada año tenemos una radiografía de lo que el chico hace. Incluimos técnicas de abordaje nuevas, es decir, no usamos internet, todo es a título personal, entrevistamos de 1 hora, 1 hora y media, vamos a donde nos piden, lo entrevistamos en la empresa, lo entrevistamos en la universidad, como sea, pero queremos un vínculo personal construido donde nos cuente su vida. Esto significa que yo tengo que capacitar terriblemente a mi equipo, porque la mitad de las veces mi equipo sale llorando, les cuento. Pero no importa, tenemos una información y un acercamiento a ese graduado impagable. Y después la otra cuestión es que al trabajar por carreras, no trabajamos por grandes números, ni grandes universidades, ni grandes datos agregados, sino por grupos. Al trabajar por grupos homogéneos, tenemos una información mucho más coherente, porque no se bastardea con la inclusión de datos que modifican el resultado final, sino que tenemos grupos muy coherentes. Es decir, por ejemplo, pudimos hacer estudios de, a ver, ¿qué pasó con la generación que iba a la universidad y le tocó ir a Malvinas? ¿Qué pasó con la generación que estaba estudiando en la universidad cuando se produjo el golpe militar? Es decir, podemos identificar las generaciones por grandes hechos sociales o políticos que las impactaron, ¿no? Y los chicos esos pasaron a ser los chicos de Malvinas, no importa si se murieron, si no se murieron, si siguieron estudiando o no.
son los chicos de Malvinas. Esa generación tiene una característica y tuvo una solución distinta que otras, la del 2001, por ejemplo, para resolver su graduación y su inserción en el mercado de trabajo. Bueno, articulamos los dos métodos, el quali y el quanti, o sea, usamos un sistema de triangulación, los datos quali con los datos quanti, y se articulan. Y como tenemos varios laboratorios, yo tengo 9 laboratorios en este momento en distintos puntos del país, esto me permite comparar carreras. ¿Por qué? Porque son muy distintos territorialmente, por ejemplo, los ingenieros de resistencia que los de Río Gallegos. Nada que ver. Es decir, son otras especialidades, otras demandas, otras distancias. Es decir, la variable territorial, que era la que se planteaba hoy a la mañana, realmente es clave para entender cómo ciertas carreras no tienen más sentido, porque el territorio ya no las demanda, pero son carreras establecidas y permanecen. Y uno sigue invirtiendo y metiendo chicos en esas carreras, ¿no? Nosotros tenemos el caso de la ingeniería forestal en Santiago del Estero, única carrera del país monitoreada por Alemania, pero ya en Santiago no queda más madera. No hay más madera. Entonces los chicos se reciben y ¿qué hacen? Se van, porque no pueden trabajar más. Entonces, ahí aparecía otro problema que era el territorial, que por eso me pareció tan importante que se planteó hoy para la zona rural, donde si yo no conozco la demanda, puedo decir muy poco trabajando solo con la trayectoria. Yo necesito saber en donde ese graduado estudia y se piensa insertar, qué demanda va a tener de trabajo. No porque lo prepare solamente para eso. Hay muchos graduados que con el título se van a su casa, lo cuelgan en una pared y no lo usan nunca. Y están en su derecho si quieren hacerlo. Igualmente es positivo para la sociedad. Pero hay muchos que quieren trabajar. Y sobre todo hay muchas mujeres que quieren trabajar y como la inserción es lejana, o se tiene que separar de la familia, o es una profesión más masculina y entonces no es tan aceptada, tienen problemas de inserción. Tenemos carreras, una de ellas, por ejemplo, en nuestra universidad, no en nuestra universidad, en nuestro país, porque en nuestra universidad, la UBA no la tiene como carrera, pero turismo, por ejemplo, tiene el 40% de titulados que no trabajan, 40%. Entonces, bueno, hacer estudios comparativos, usar el mismo método en distintas profesiones y en distintos territorios nos permite comparar. Bueno, ¿cómo articulamos lo micro y lo macro? Como tenemos los tiempos compatibilizados a todos los niveles, ¿qué hacemos? Comparamos a nivel individual, institucional, social, de formación y de ciclo de vida. Es decir, cuando son solteros, cuando son casados, cuando se separan, no tienen hijos, o cuando tienen que mantener a los padres, o cuando fracasan en su trabajo. Es decir, seguimos el ciclo vital de ese graduado. Bueno, uno de los temas que hemos incluido ahora como muy importante es el tema de incorporar el análisis de los procesos de innovación. ¿Por qué? Porque nosotros, como les decía, tenemos planes de estudio que están todos en proceso de renovación y entonces tenemos que saber para dónde innovar. Para eso tenemos que saber qué necesita saber nuevo el profesional. Entonces, como la innovación no está muy estudiada en nuestro país, no sé acá, pero en nuestro país no, y sobre todo la innovación que se ha estudiado es la schumpeteriana, que es la que de alguna manera se industrializa, se corporiza en industrias y no el resto. Entonces estamos incorporando el estudio de la innovación. También estamos estudiando o trabajando, de acuerdo a las respuestas de los chicos y el análisis de los empleadores, cuáles son los obstáculos que aparecen en esas trayectorias, qué carácter tienen, tengo que cerrar, ¿no? Y también en cada una de esas áreas la velocidad de transformación de las instituciones. ¿Por qué? Porque hay algunas ramas que se informatizan muy rápido y cambian mucho, y hay otras que no.
que quedan como vegetativas y tradicionales, no renuevan su maquinaria, y entonces, a ver, ¿para qué le voy a enseñar a un chico una cosa que no va a usar nunca porque la máquina no está? O la máquina está guardada porque nadie la sabe usar. Entonces ahí hay preguntas que ver, que hay que mirarlas, ya llegué a las conclusiones, que hay que mirarlas con el sistema, es decir, hay que mirarlas con la estructura productiva. Si yo no tengo un estudio del contexto en que ese profesional va a insertarse, poco puedo decir solamente con él. Tengo que mirar la base social, el contexto social en el que se va a insertar. Y eso varía mucho, o sea, por región, por provincia, por zona, por producción. No hay un solo criterio y no se puede homologar ni de un país a otro, ni de una región a otra. Hicimos, por ejemplo, ahora hace poquito un estudio para los ingenieros petrolíferos y de gas, para toda la zona de Patagonia, nada que ver con los ingenieros del norte, nada. Bueno, conclusiones. Hay que hacer estudios para evaluar las modalidades de inserción y las formas de innovación, porque no existen. Hay que tener buenas cifras estadísticas de contexto para poder después con las nuestras temporales ir articulando datos de afuera y datos de adentro. Hay que mejorar la calidad de toda esa información para poder interpretar el abandono, la retención, la cronificación de los estudios. Tenemos grupos, por ejemplo, les cuento, en carreras como ingeniería, que 5 años después de haber entrado, todavía no aprobaron las 2 primeras materias y figuran como alumnos regulares. ¿Por qué? Porque se siguen anotando, tienen la constancia de seguir adelante, pero siguen bochando y bochando y bochando, 5 años después de haberse inscrito. Es decir, que tenemos un problema serio en la calidad educativa, en la retención de la matrícula, en la cronificación de los estudiantes, que no está estudiado. Tenemos, por ejemplo, en la carrera de comunicación de Buenos Aires, una tesis. Entonces, a ver, el 40% de los chicos no llega a la tesis. Y entonces, a ver, hace toda la carrera, pero no tiene el título. Podríamos tener el doble de graduados de los que tenemos, pero no hacen la tesis. Bueno, eso hay que solucionarlo. Estos son temas que la facultad tiene que programar y encarar. Bueno, y además, bueno, renovar las estructuras estadísticas, eso a nivel de país. No puede ser, nosotros, en mi caso, yo no sé ustedes, por lo que dice Pablo, pareciera que también tienen bastantes problemas con la estructura estadística general, pero nosotros, por ejemplo, en los censos no relevamos el título de graduado. O si se releva un año sí, un año no. Entonces, a ver, no sabemos cuántos ingenieros tenemos en el sector productivo, no sabemos. Yo tuve que ir a Naciones Unidas a averiguar cuántos ingenieros teníamos nosotros, mi país, en la estructura productiva trabajando. Porque yo puedo llegar a saber cuántos hay matriculados, pero no cuántos hay trabajando. Es decir, no hay una estadística moderna que me vincule la formación con la estructura productiva. Eso hay que construirlo, y yo lo construyo así. Seguramente algunas preguntas o algún comentario va a haber. ¿Quién arranca? ¿Usted ya quiere precisar algo antes que nada mientras van disparando preguntas? Sobre todo porque provengo del área social y hay una cosa que no comparto con Marta. Vamos a picarla. No, sobre todo porque pensar Argentina y Uruguay, no sé si todos ustedes saben que Uruguay es un barrio de Buenos Aires. Somos menos que La Matanza. La Matanza hay 3,5 millones, casi 4, y Uruguay decimos que somos 3,5 millones, pero en realidad somos 3,2 millones, porque los cálculos del INE están mal hechos, las proyecciones. Se hicieron en el 2002, se corrigieron en el 2011 a la baja, entonces seguimos siendo menos. Y en el 2023... la Universidad de la República va a tener el gran problema que ya no va a haber tantos jóvenes para entrar a la universidad. Ese es otro problema, como el problema de la matrícula, que también es falsa. La Universidad de la República hoy tiene una matrícula efectiva, que no es necesariamente la matrícula. Hay un 66% de matrícula efectiva, es decir, hay un 27% de estudiantes que se inscriben a la Universidad de la República y que jamás entran en el hall de la facultad. Entonces decimos que tenemos tantos alumnos cuando no tenemos tantos alumnos. Pero no quería hacer referencia a eso, quería hacer referencia a otra cuestión. A mí me parece importante una cosa que dijo Marta al pasar, que en Uruguay creo que no se da, y sobre todo los cientistas sociales
seamos estos sociólogos, politólogos o licenciados en ciencia de la comunicación, incluso los psicólogos que lo están sufriendo menos, pero lo sufrieron en alguna época, tenemos que bregar. El sentido de que la profesión la da el grado. La profesión la da el título de grado. Esto que quede bien claro. Si la profesión me la da el título de grado, el posgrado a mí no me da una profesión. Yo doy clases en la maestría de Víctor Giorgi. Yo trabajo muchos temas de salud mental. Yo no me puedo llamar psicólogo. Seguramente porque el colegio, la asociación de psicólogos no me reconozca. Yo puedo curar la fiebre de mis hijos, pero no puedo inscribirme en el Ministerio de Salud, en ese mal llamado censo que hacía Luis referencia, porque ahí me piden el cartón de grado para sellármelo y yo inscribirme en la Española, que es un sanatorio, ¿sí?, para ejercer la enfermería. Ahí se me pide el título de grado. No sé si ustedes saben lo que padecen los estudiantes que vienen de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, que estudian luego de 13 años que estudian en Cuba medicina, lo que padecen en el Uruguay para reconocer el título base de medicina. Les hacen dar una materia que se llama algo así como Historia de la Universidad de la República para reconocerle primero el título de grado de médico cubano, homologarlo al de Uruguay. Y ahí pueden sellar el título, pueden inscribirse en el sindicato médico o en la FEMI, es decir, la base la da. Y hay un claro o dos claros ejemplos, capaz que Gabriel se acuerda, de esta facultad en la década de los 90, mediados de los 90, cuando hubo dos conocidos casos que perdían concursos en canales públicos de televisión y en radios, porque no tenían el título de licenciados en ciencia de la comunicación, no tenían el cartón, sí tenían los conocimientos adquiridos, manejados profesionalmente, pero no tenían el cartón y perdían los concursos sistemáticamente, estos dos o tres muchachos. Estos dos o tres muchachos en un momento decidieron hacerle un juicio a la Universidad de la República porque no les daba el cartón de licenciados en ciencia de la comunicación. Y se lo ganaron. No solo le ganaron el juicio, que le ganaron bastante plata. Entonces, de alguna manera, en Uruguay, el título de grado sigue imprimiendo la profesión. Eso es importante tenerlo presente. Si bien yo comparto 100% con lo que dice Marta, no hay que importar estructuras de sociología de las profesiones rígidas, francesas, inglesas, norteamericanas, pero sí de alguna manera ir pensando esta cuestión, porque en Uruguay, de alguna manera, yo no puedo firmar la resistencia de materiales de un edificio, ¿sí? No puedo el acondicionamiento térmico de esta facultad. Tengo que ser arquitecto o ingeniero en el primer caso, ¿se entiende? Sí hay colegas que se piensan que contar vacas es lo mismo que contar seres humanos y firman encuestas sociales, cuando en realidad me parece que es bastante diferente preguntarle a un ser humano que medir una vaca. Entonces, en este país, lamentablemente, o con razón, capaz que alguien sale diciendo que es licenciado de algo y no lo es, pero si se dice que es licenciado en sociología o licenciado en ciencia de la comunicación, nadie se le interroga. Y hay ejemplos de sobra, no solo el vicepresidente de la República, para decir que son licenciados en sociología. Porque la sociología, y esto hablo con propiedad, tiene, y lo decía César Aguiar, tiene unas barreras de entradas muy débiles y no tiene barreras de salida. Es decir, cualquiera se puede llamar sociólogo, ¿sí? Y lo es, y lo ejerce, pero profesionalmente no es, porque en principio tiene que tener un título de grado. Simplemente introducir eso. ¿Capaz que incorporamos alguna pregunta o no hay? ¿Incorporamos alguna? Yo también quiero discutir eso. Porque acá cualquiera es comunicador, ¿eh? Eso es lo que nos dicen todos. Pero bueno, vamos a incorporar alguna, porque tenemos poquito tiempo. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia, gracias a la mesa por las exposiciones. Yo tenía una pregunta un poco general en la investigación de las trayectorias. Sí, que los felicito por las exposiciones. A mí me quedó algo en el tintero que igual se mencionó, pero no se desarrolló o no. El tema de la investigación de las trayectorias profesionales, si se puede incorporar o si ustedes lo han hecho, el tema de las desigualdades de las personas, por ejemplo, que tienen responsabilidades familiares y domésticas, especialmente, bueno, el caso de las mujeres es clarísimo, eso por un lado, y luego también en ciertos campos profesionales donde también hay el famoso techo de cristal
y donde esas son como condiciones estructurales de la sociedad donde vivimos que están también interseccionando todas esas biografías y también las experiencias de cada uno en el campo profesional. Gracias. ¿Tenemos alguna más todavía? ¿No hay? ¿Tenemos alguna por acá? Yo también tenía alguna, pero me las guardo. Le quería preguntar a Pablo cómo incorporan en esa encuesta en clúster la cuestión de los acontecimientos individuales de las personas, porque algo dijiste, me parece, no sé si alcancé a captar cómo ingresa eso en el análisis. Seguro que no hay más. Miren que estamos cerrando acá. Yo voy a hacer también alguna pregunta y algún breve comentario. No, solo algunas cosas. Contarle para los compañeros que nos saben acá y que no han estado en seminarios anteriores que nosotros venimos trabajando en esta línea y nos interesaba mucho este panel. De hecho, hemos contado, bueno, con la ayuda de Pablo ni que hablar, él ya lo mencionó, ¿no? Mencionó una parte, no mencionó otra, y es que nos dio una mano para pensar cómo íbamos a diseñar la primera encuesta a nuestros egresados que hicimos el año pasado por primera vez y que arroja una cantidad de datos bien interesantes sobre algunas de las cosas que están acá. Sí quería tirarles como algunas puntas a ustedes. Una a Pablo que tal vez vale la pena que des una mirada muy rápida, nosotros hicimos la nuestra, sobre lo que vos viste de los comunicadores respecto al resto. Está dicho en el informe final del censo de egresados, pero alguna pincelada que me parece que para la audiencia acá, que no necesariamente leyó el material, puede ser interesante, de cómo se visualizan los egresados de comunicación respecto a lo de las otras carreras que entraron en este clúster, que no son todas las carreras universitarias. Me parece que eso puede ser bien interesante. En tu caso, Luis, me da la impresión de que sí hay unas cuantas coincidencias, pero parecería, y acá viene justamente uno de esos puntos de encuentro, que todavía hay ese peso más similar a la credencial del médico, en el caso del psicólogo, al menos en el área de salud. ¿No hay estudios en tu caso del resto de las áreas? No hay, ni sospechas, porque ahí es donde, por ejemplo, es un punto donde nos encontramos los comunicadores y los psicólogos. Por ejemplo, en la comunicación organizacional, que está siendo un campo de trabajo enorme para nuestros graduados y donde una de las profesiones con las que parece que estamos compitiendo es la de ustedes. Entonces puede ser bien interesante y capaz que es una invitación a futuro a pensar juntos ese campo, esa mirada, etcétera. Justamente esto de mirarnos juntos, es del que vos invitabas, es de las cosas que nos interesaba también de tu área. Y a Marta pedirle que tal vez expanda un poquitito, si puede, en unos pocos minutos. No, pero está perfecto. Pero todos estamos pasando y le vamos a pedir un ratito al panel siguiente, pero muy poquito. Vamos a hacer un café express para eso, que es la diapo más teórica, digamos, cuando te decías, bueno, algunas corrientes teóricas no las ven tanto y lo procesual lo ves más, y pasaste casi por arriba por los estructuralistas y que yo me gustaría alguna mención brevísima, ya sé, pero una pincelada, una noticia. Mañana tenemos con Marta el privilegio de tenerla en la mañana, entonces podremos hablar más de eso, pero para el resto de la gente puede ser bien interesante. Y para los demás contarles que además de la encuesta estamos haciendo un trabajo sobre las trayectorias que ayer se contó, por ahora un primer avance sobre la base de 2 herramientas de momento que también nos ofrecemos a compartir con ustedes. Por un lado, testimonios que podían haber sido entrevistas, pero que tienen otro formato por una historia peculiar. Y por otro lado, una herramienta que nos ha resultado muy potente, que son las historias de vida en grupo, ¿no? Tomado de la sociología clínica y con algunos abordajes que nos han resultado súper potentes y que tratan de articular la línea histórica, que se parece mucho a algunas de las cosas que ustedes dos han contado, qué iba pasando en el país, en qué momentos, o en el mundo, sobre todo en el país, qué le iba pasando a la persona en su trayectoria familiar, personal, etcétera, y qué le iba pasando en su mundo profesional. Esas 3 líneas de tiempo
las llevamos juntos, las trabajamos en grupo y ha tenido algunos resultados interesantes que están documentados y que podemos compartir con ustedes y con los demás que están acá. Les damos a cada uno minutos para que alguna cosa digan. Y bueno, y a Pablo decirle que sí, que cualquiera, sobre todo en la profesión más querida de los que ingresan acá, periodista deportivo, te imaginas que los títulos que se exigen para ser periodista deportivo no son precisamente los egresados de acá, aunque también están. Bueno, lo primero que hago es contestarle a Pablo. A ver, en mi país, no sé acá en Montevideo, ¿no? En Uruguay, pero en mi país hay profesiones de responsabilidad civil y profesiones que no tienen responsabilidad civil. Las que tienen que ver con la salud, con la seguridad, con la vida humana, son de responsabilidad civil. Esas tienen un título, un mercado cerrado y una firma, ¿sí? Esas son las que nosotros llamamos profesiones que se acreditan, porque hay una cuestión declarativa y una cuestión de responsabilidad civil que se aplica con la firma. El resto de las profesiones eso no lo tienen y en general se caracterizan por ser profesiones en formación, nuevas o semiestructuradas. No llegan a formar un colectivo cerrado totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Están empezando a aparecer en situaciones de aplicación del campo, de la profesión, situaciones con las disciplinas de responsabilidad civil que presentan esta conflictiva que decía Pablo que no se puede ejercer si no se tiene el título. Por ejemplo, les doy un caso que está en este momento en cuestión en nuestro país, que es el de las ingenierías ambientales, las ingenierías nucleares y las ingenierías satelitales. ¿Por qué? Porque eran ingenierías que antes no existían, pero que algunas de sus incumbencias ya fueron ocupadas por el ingeniero químico, por el ingeniero en higiene y seguridad o por el ingeniero electrónico. Entonces, hoy en día esas ingenierías reclaman incumbencias a nivel judicial y a nivel del Ministerio de Educación, que pide, no, a ver, yo no puedo ser una ingeniería ambiental y no tener incumbencia en la ambiental, que necesite la firma de un ingeniero químico para poder hacer un informe. ¿Por qué? Porque hay determinados campos que solamente la ingeniería ambiental maneja, porque es una ingeniería nueva, lo mismo la nuclear. Por ejemplo, en este momento, una de las discusiones es, estamos formando comisiones de médicos, físicos e ingenieros para determinar las dosis en la cura del cáncer, pero ni el ingeniero, ni el físico, ni el médico puede firmarla solo, porque ninguno de los tres tiene los conocimientos necesarios para establecer en qué lugar, cuánta cantidad y en qué momento. Entonces, son disciplinas duras, son disciplinas de responsabilidad civil y sin embargo están en conflicto con las incumbencias. Y el hecho de tener un posgrado en satelital o en nuclear habilita a ese conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Está bien, el posgrado no le da incumbencia, el título sigue siendo profesional, pero van a tener que legalmente modificar las incumbencias. Ese es el problema que yo planteaba, y eso se da en la práctica, y se da con todas estas disciplinas nuevas que antes no existían. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos, apareció la ingeniería satelital, la ingeniería, ¿cómo se llama?, de la estratosfera, y no tenemos incumbencias para esas ingenierías. Hay que establecerlas, pero hay que sacarle al de un pedacito, al del otro un pedacito, hay que tocar todas las ingenierías. Así que hay una marea en la ingeniería impresionante, y son todas de responsabilidad civil. O sea, son todas de las tradicionales duras con firma. ¿Sí? Eso está pasando en nuestro país ahora. Bueno, eso para contestarle a Pablo. Lo que planteaba la persona que preguntó, yo lo que quisiera decir es lo siguiente. Yo abrevié muchísimo todos los grupos de variables que se trabajan en cada trayectoria. Pero justamente ayer no pude venir porque estaba coordinando una mesa sobre mujer ingeniera en base a las trayectorias estudiadas para mostrar cuáles eran los tipos de pareja, los tipos de hogar, los tipos de formación, los tipos de inserción que tienen las mujeres ingenieras que trabajan en medios masculinos. O sea que toda
el tipo de relevamiento de datos que hacemos sirve para repreguntar un montón de cosas más, que no son por ahí las iniciales, pero que después aparecen como casos de estudio o como casos de interés para profundizar. Así que las variables están recogidas, la base las tiene, no tenemos que volver a recoger. ¿Se entiende? Y esa es la gran ventaja de este tipo de bases, que son muy grandes, son bases que manejan 800, 900, 1000 categorías, pero que permiten la repregunta permanente a la base. No, bueno, en relación a lo que vos planteabas de la posibilidad de trabajar esto en otros campos, sí, hasta donde yo sé, no se ha hecho en el caso de la psicología en otros campos. Antes de venir acá, se me dio por buscar en las bases de los trabajos finales de grado de psicología para ver qué son los trabajos que presentan a modo de tesina, ¿no? Al finalizar el grado los estudiantes de psicología, que ya a esta altura hay como 1400, y una rápida revisión, creo que no había más de 10 trabajos que tocaran, ni siquiera de lleno, pero se aproximaran a algo de lo que estamos hablando acá, lo cual me vuelve a confirmar esto de que seguimos pensando, como decía Marta, al egresado como alguien externo, incluso así lo piensan los propios estudiantes que están por egresar, que dentro de muy poco están del otro lado y que seguramente conocen lo difícil que es el proceso de inserción y todo lo que van a pasar. Pero eso que es una información que tienen no se traduce en un interés de conocimiento sobre eso. Posiblemente también porque no haya un mensaje desde la facultad acerca de que esto es importante, entonces queda como invisibilizado, ¿no? Entonces sí, en muchos campos, como nosotros nos movemos en el campo de la salud, y en el campo de la salud teníamos una ventaja, que es que al hacerse todos estos procesos de reforma y al ser conscientes de que el recurso humano, como se plantea, es un factor clave para las reformas de la salud, hay como un interés en relevar datos, en recopilar información, en tener las bases sistematizadas, y bueno, como al ser nuestro campo nos aprovechamos de eso. Es más complicado en otros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los tres. Un café express y seguimos con la próxima mesa.